F. Registro óntico. El registro óntico es propiedad exclusiva de los entes individuales. Para ejemplificar sus características vamos a referirnos en principio a los entes individuales simbolizados en la figura 45. Observamos allí que cada uno de los 5 entes de la especie caballo, de los 5 entes de la especie perro y de los 3 entes de la especie pez están conectados con el arquetipo universal por un arco de espiral que representa el proceso evolutivo individual en el plano material. El proceso es un movimiento continuo que va del arquetipo universal al ente individual y que por consiguiente no puede interrumpirse nunca. En todo momento el arquetipo universal mantiene un nexo con el ente individual por medio del proceso continuo de su impulso evolutivo, y tal nexo radica, según se explicó, en el núcleo indiscernible del ente, en la más profunda intimidad de su ser en sí. Pero los entes macrocósmicos son objetos propios del plano material para el demiurgo, ámbito donde concretan su evolución progresiva. Si bien es cierto que el demiurgo puede percibir al ente individual desde el plano arquetípico a través del arquetipo universal, no es menos cierto que tal percepción será efectuada con el aspecto belleza, flecha 14, figura 38, y que por realizarse desde lo universal hacia lo individual, solo conseguirá aprender lo uno en la pluralidad. Con otras palabras, con el aspecto belleza, el demiurgo le resulta imposible percibir la individualidad de los entes porque su mirada se halla encerrada en el ser en sí del núcleo indiscernible, impotente para actuar. Él no actúa a través de los gravis, solamente los sostiene. No es el aspecto logos el que se manifiesta en los puntos indiscernibles, sino el aspecto conciencia-tiempo. No es el verbo, sino el ojo del demiurgo, un ojo multiplicado incansablemente en toda la creación, pero que es siempre el mismo ojo. Página 428. Así este ojo de Abraxas, este ojo terrible e insensato, ve sin ver. Su mirar está presente en la pluralidad de los entes, pero su mirada solo recoge lo uno indivisible. Y la explicación de esto hay que buscarla en el sentido del mirar, un sentido que es el del tiempo trascendente, cuya isotropía se produce justamente por este mismo mirar del ojo de Abraxas desde los puntos indiscernibles de todos los gravis que integran el espacio. Pero el tiempo trascendente no es otra cosa que la conciencia-tiempo del demiurgo, un ojo que observa en el sentido de la corriente de conciencia. Es un ojo capaz de percibir lo que esta conciencia arrastra tras de sí. Ya lo hemos explicado para el caso microcósmico con la analogía óptica de la figura 26. El sujeto consciente solo puede aprender símbolos emergentes, representaciones conscientes, fantasías, recuerdos, etc., si se reflexiona y se sitúa de frente a la corriente del tiempo inmanente. El sujeto consciente de oponerse a su propia fluencia para mirar hacia atrás y recoger los símbolos emergentes. Cuando existe el símbolo emergente, el sujeto se coloca de espaldas al sentido de su fluir temporal para tomar conciencia del mismo, y sólo así hay verdadera conciencia. Página 205. De manera análoga, el ojo de Abraxas debería oponerse al fluir de su conciencia-tiempo para aprender a los entes en su individualidad, para observarlos objetivamente. Pero eso es imposible porque el ojo es el sujeto uno
en todos los entes. El ojo de Abraxas es el fluir de la conciencia-tiempo y su mirar tiene el sentido del tiempo trascendente. Se comprende entonces por qué el ojo ve sin ver, inconscientemente como en un sueño. El ojo de Abraxas subyace en el ser en sí del ente, en el núcleo indiscernible, en tanto que la individualidad del ente es aportada externamente al ser en sí por el designio, por el ser para el hombre. Interviene aquí otro aspecto del demiurgo, el logos, demiúrgico o verbo, pero logos para designar los entes debe actuar desde el plano material. El principio de individuación actúa, como se ve en la figura 45, desde el origen del plano material, cuando la unidad del arquetipo se multiplica en la pluralidad de los entes. Y si el aspecto logos actúa desde el plano material, entonces su actividad tiene sentido opuesto a la del aspecto belleza, es decir, se opone al fluir de la conciencia-tiempo. Es evidente que el aspecto logos, que es quien otorga individualidad a los entes, está en disposición para aprender dialécticamente a los entes individuales por efecto de su oposición a la corriente de la conciencia-tiempo, análogamente a como lo hace el sujeto consciente microcósmico. En síntesis, el aspecto logos es capaz de reflexionar sobre los entes y de aprenderlos en su individualidad, comportándose como un sujeto frente a los objetos ónticos. No bien se ha establecido que el aspecto logos se comporta como un sujeto frente a los objetos ónticos, es posible definir para semejante sujeto las facultades que lo vinculan analógicamente con el sujeto consciente del microcosmos. A la facultad de imaginar del sujeto consciente corresponde una facultad de designar del aspecto logos, y a la facultad de recordar del sujeto consciente corresponde una facultad de registrar del aspecto logos. Desde luego, la que nos interesa conocer ahora es la facultad de registrar, toda vez que la facultad de designar ya ha sido sobradamente estudiada con el nombre de vox o logo semiúrgico en el inciso anterior. Claro que si el objeto de examen del aspecto logos son los entes individuales, su facultad de registrar ha de efectuar el registro directamente sobre tales entes. Mas, ¿qué registra en los entes la facultad de registrar? Respuesta: el registro óntico. Para entender la respuesta, observemos que la facultad de registrar es análoga a la facultad de recordar, de manera que su acto ha de ser equivalente al de esta, es decir, la reproducción de un contenido anémico. La facultad de registrar registra el registro óntico para reproducir su contenido anémico. En síntesis y por analogía, la disposición de la facultad de registrar al inspeccionar el ente individual, registra el contenido del registro óntico y lo reproduce para la apercepción del aspecto logos. Siendo así, solo nos falta indagar en qué consiste el contenido del registro óntico. Respuesta: en una serie óntico-temporal paralela y correlativa a la función continua del proceso evolutivo que une al ente individual con el arquetipo universal. En la figura 45, por ejemplo, la función continua está representada analógicamente como arcos de espiral que van de los arquetipos pez, perro y caballo a los entes individuales respectivos. Pues bien, el registro óntico de cada uno de tales entes consiste en una serie óntico-temporal de formas de pez, perro o caballo, producto de su historia natural, paralela y correlativa con la función continua o arco de espiral. Esta serie óntico-temporal es el contenido anémico del registro óntico. Ella representa para el demiurgo la historia natural de la evolución del ente individual y en base a ella establece el valor de su progreso medido en la escala gradual de momentos progresivos.
Con toda propiedad habría que calificar, pues, de progresiva esta serie y denominar serie progresiva óntico-temporal al contenido del registro óntico o simplemente progresión óntico-temporal. Ello se justificaría naturalmente en el hecho de que cada término de la serie, considerada progresiva en el sentido del tiempo trascendente, exhibe un progreso evolutivo con respecto al término precedente. Sin embargo, por motivos de claridad expositiva, nos vamos a referir de aquí en más a la serie óntico-temporal, aunque sin olvidar en ningún momento su progresión implícita. La función continua del proceso evolutivo, por ejemplo, la curva espiriforme de la figura 48, se origina en el arquetipo universal y termina en el ser en sí del ente, el cual es inaccesible, cerrado en sí y para sí. Es evidente que una inspección exterior del ente, tal como la que realiza el aspecto logos, solo alcanzará a aprender su forma individual determinada físicamente por la matriz esencial del designio. Tales formas individuales que el ente adopta a cada instante de tiempo trascendente constituyen una serie óntico-temporal paralela y correlativa a la función continua del proceso evolutivo, y esta serie óntico-temporal apta para la aprehensión del aspecto logos es el contenido némico del registro óntico que la facultad de registrar puede reproducir total o parcialmente. En el registro óntico está contenida así la historia natural del ente, historia que puede ser reproducida por la facultad de registrar para la apercepción del aspecto logos. Sin embargo, aunque esta historia natural solo narra el devenir exterior de la forma óntica, bajo ella como su hilo conductor fundamental se encuentra la función continua del proceso evolutivo. Bajo la serie óntico-temporal se halla implícita la función continua y la misma tanto puede ser inferida como efectivamente vivenciada, lo que supone entrar en contacto directo con el arquetipo universal. Para evitar esta última posibilidad es que el viria despierto jamás explora los registros ónticos. En un próximo artículo trataremos sobre las nefastas consecuencias que puede ocasionar al viria despierto la vivencia de la función continua. Por ahora vamos a estudiar con mayor detalle la esencia de la serie óntico-temporal y a mostrar cómo la función continua del proceso evolutivo implícita tras ella puede ser inferida.